Hola Eloy, buenas tardes. ¿Alguna consulta, Eloy? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Quisiera, ¿me podría explicar eso sobre las escuelas, por favor? No entendí muy bien en mi clase. Ah, ya. Ujú. O sea, una vez que Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental, la psicología adquiere el rango de ciencia, ¿no? Pero lamentablemente la psicología no tenía un objeto de estudio común, ¿no? Como otras ciencias, como la física, la química. Los psicólogos comienzan a discrepar sobre cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología. Y es ahí donde surgen las escuelas en psicología, ¿no? O sea, una escuela es una corriente donde define un objeto de estudio para la psicología, define un método, ¿no? Hay representantes allí y lógicamente hay un aporte también de esa escuela, ¿no? Al campo de la psicología. O sea, hay varios paradigmas de lo que debería estudiar la psicología, es lo que nos dicen las escuelas. La primera escuela eh, es el estructuralismo, ¿no? Con sus representantes Wilhelm Wundt en Alemania y Tishner en Estados Unidos, ¿no? Los estructuralistas decían que la psicología debe estudiar, ¿no? Los elementos de la conciencia, la estructura de la conciencia. O sea, en la conciencia, ¿qué hay? Hay sensaciones, hay imágenes, hay sentimientos. Entonces, hay que estudiar eso, decían los estructuralistas. Ellos querían copiar lo que la química había logrado, ¿no? A finales del siglo XIX. Por eso que ellos decían, hay que lograr la tabla periódica de la mente, ¿no? Descubrir todos los elementos de la conciencia y cómo se relacionan, porque sobre esa base ya se podría explicar el comportamiento. El método que ellos emplearon es el método de la introspección experimental, es decir, que Wilhelm Wundt entrenaba a personas para que verbalicen sus sensaciones. O sea, Wilhelm Wundt hacía experimentos eh, para estudiar cómo los sujetos captaban estímulos, ¿no? A través de estímulos visuales, estímulos auditivos, ¿no? Y estos sujetos tenían que verbalizar, ¿no? En qué momento estaban captando ese estímulo, qué tan intenso ese estímulo y qué sentían ellos, placer, tensión, displacer, qué sentían al captar esos estímulos, ¿no? Y eso es lo que tenían que verbalizar, ¿no? Por eso que su método le llamó la introspección experimental, ¿no? Así le llamó su método. Y el aporte es que el estructuralismo dio estatus de ciencia a la psicología, ¿no? Ese es su gran aporte. Eh, Paralelamente surge el funcionalismo y los representantes de esta corriente eran maestros universitarios, estaban en las aulas enseñando. Ahí tenemos a William James, a Angel, a Dewey, y ellos decían, no, la psicología debe estudiar no la conciencia, sino el sujeto, ¿qué hace con su conciencia? Aprende, el aprendizaje, entonces tiene que estudiar, no la conciencia, el aprendizaje, la función que tiene la conciencia. El sujeto, ¿qué hace con su conciencia? Se adapta a las circunstancias, a nuevas situaciones. Eso es lo que tiene que estudiar la psicología, la adaptación, los hábitos, ¿no? Entonces, los, los funcionalistas
eran personas muy pragmáticas. Ellos decían, la psicología debe estudiar un conocimiento que le sea útil a las personas. Aquello que no es útil a las personas no es conocimiento. Eso se llamó pragmatismo, o sea, bien pragmáticos eran los funcionalistas. Y ellos decían, el método que se puede emplear es, ya puede ser la introspección experimental, pero también puede ser la observación, no hay problema. Se pueden usar eso. Y el aporte que hicieron los funcionalistas es que gracias a ellos, como eran maestros, enseñaban, les preocupaba el aprendizaje de sus alumnos, ellos crearon los primeros test de inteligencia, ¿no? O sea, su aporte fue la psicometría. La psicometría es una disciplina que fundamenta la elaboración de test mentales, ¿no? Entonces crearon el primer test de inteligencia. Eso es lo que eh, aportó el funcionalismo, ¿no? Luego aparece la reflexología en Rusia, ¿no? Eh, Su representante fue Iván Pavlov. Iván Pavlov decía, la psicología, si quiere ser ciencia, tiene que estudiar el cerebro. A ello le llamó la actividad nerviosa superior. Eso es lo que tiene que estudiar la psicología. Es decir, cómo el cerebro conduce información, ¿no? Y, y Pavlov señalaba que en el cerebro pues hay dos procesos básicos, la excitación y la inhibición, ¿no? Excitación cuando la información pasa rápido en el cerebro, inhibición cuando la información pasa lenta, ¿no? Y esas formas de cómo reacciona el sistema nervioso se expresan en el temperamento. Él investigaba, por ejemplo, el temperamento en los animales o en los perros y decía que esos esos hallazgos se puede extrapolar al ser humano. O sea, por ejemplo, hay perritos que cuando son amenazados o cuando son conflictuados, eh, tienen un temperamento fuerte, equilibrado, ¿no? Eh, y ese temperamento fuerte, equilibrado, ¿no? También lo encontramos en las personas. Entonces, tranquilamente se puede estudiar en el laboratorio, ¿no? Y después extrapolar al ser humano, ¿no? Y su aporte, lógicamente que el método que ellos plantean en la reflexología es la experimentación, no hay otro método, la experimentación. Y el aporte que ellos plantearon fue el condicionamiento clásico, que es una forma de aprendizaje que dice que el ser humano aprende por asociación de estímulos, ¿no? Es decir, si eh, un estímulo neutro, indiferente, se asocia a otro estímulo, ¿no? Que ya genera una respuesta, la asociación de estos dos estímulos hace que el estímulo neutro después ya no sea neutro, ¿no? Sino adquiera sus propiedades del otro estímulo. Es como cuando, por ejemplo, nosotros tenemos canciones que nos ponen alegres o que nos ponen tristes. ¿Por qué nos ponen tristes? Porque esa canción estuvo asociada de repente a un evento triste en mi familia, ¿no? La muerte de algún familiar de repente, la enfermedad grave de algún familiar, ¿no? Entonces, eh, estaba pasando por un mal momento en mi casa con mi familia y escuchaba esa canción, ¿no? Se están asociando. Posteriormente, yo cuando escuche esa canción, me va a entrar la tristeza, ¿no? ¿Por qué he aprendido a reaccionar así? Por condicionamiento clásico, asociación. Entonces, ese es el aporte de Iván Pavlov, ¿no? Y la otra escuela es el conductismo, ¿no? El, el conductismo apareció en Estados Unidos en 1913
con John Watson a la cabeza, y él decía, la psicología para hacer ciencia no debe estudiar la conciencia, ni el cerebro, ¿no? Porque ahí nos estamos metiendo en otras disciplinas. Lo que debe estudiar la psicología es la respuesta que da el sujeto, pero no cualquier respuesta, sino una respuesta observable, medible, ¿no? Hay que estudiar esa relación entre estímulo y respuesta. Esa es la relación que nos interesa. Si yo quiero investigar la motivación de un alumno, yo no le voy a preguntar al alumno cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, eres responsable, tienes valores, porque esos términos son términos mentalistas, no interesa. Lo que me interesa, diría un conductista, es ¿a qué hora te levantas? ¿Cuántas horas dedicas al estudio? Eso sí lo puedo registrar, eso sí lo puedo medir. Cuando tú estás estudiando, ¿qué sucede después? Te incentivan en casa, el profesor te toma examen. Esa relación estímulo-respuesta es la que interesa. Y con esa relación, dicen los conductistas, yo puedo explicar las conductas. No necesito, ¿no? Variables mentales, ¿no? Entonces, como que el conductismo dice que el medio ambiente, con sus estímulos, premios y castigos, modelan, elaboran la conducta, ¿no? Y el método que utilizan ellos es la experimentación, no hay otro. Por eso ellos creen que las leyes del comportamiento humano se pueden extraer de un laboratorio, ¿no? De experimentar con palomas, con ratones, ¿no? No nos diferenciamos, ¿no? El ratoncito o el pericotito o la ratita, ¿cuántas veces tiene que presionar una palanca? Y una vez que ha presionado la palanca, le llega el alimento. ¿Cuántas veces tiene que hacer eso para decir que ya aprendió? ¿Dos veces, tres veces? Ya, tres veces. Igual sucede con el ser humano, igualito, ni más ni menos. Entonces, ellos tienen esa concepción, ¿no? Del comportamiento humano. Ya, después eh, aparece la gestal. El término gestal es un término alemán, ¿no? Justamente los psicólogos de esta concepción son psicólogos alemanes, ¿no? Kohler, Kafka, Wertheimer. Y ellos dicen que la psicología para hacer ciencia debe estudiar el cimiento, la base de la mente. ¿Cuál es el cimiento, la base de la mente? La percepción. O sea, la percepción organiza la mente, la organiza, ¿no? Entonces, y no solamente a o sea, no solamente a la mente, organiza los sentimientos, las emociones, las sensaciones, todo organízala, ¿no? La percepción. Y entonces podemos explicar una emoción a través de las leyes de la percepción, ¿no? Este, por ejemplo, si una persona sufre de repente porque se le murió un familiar, ¿por qué está sufriendo tanto? Ya ha pasado medio año y sigue llorando a su muerto. Entonces el psicólogo gestaltista diría, esa emoción está inconclusa, está inconclusa. Le falta hacer un cierre. O sea, esa persona que llora mucho, algo no ha dicho a su familiar fallecido. Hay que hacer que le diga a su familiar fallecido para que haga el cierre, ¿no? O sea, los de la Gestal consideran que la psicología debe estudiar la mente como vivencia, ¿no? Con las leyes de la percepción. Bueno, ese es básicamente, y después creo que viene el psicoanálisis, ¿no? Y el psicoanálisis es una escuela cuyo representante y creador fue Sigmund Freud, ¿no? Y Freud decía, no se puede estudiar el comportamiento humano, la mente, solamente fijándonos en el frasco, en el pomo, la botella.
eso es cascarón. Lo que determina el comportamiento es la mente profunda, la mente profunda. ¿Y qué cosa es la mente profunda? Es un depósito de vivencias, de emociones primitivas que se instalaron en la mente, en ese sótano de la mente, cuando la persona tenía 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, en los primeros 5 añitos, ¿no? Cuando de repente ese bebito de un año lloraba y nadie le hacía caso, ¿no? Y ese bebito eh, allí con hambre, con dolor, en la oscuridad, comenzó a sentir miedo, terror, ¿no? ¿No? Y por eso que ahora de adulto, ese mismo bebito, ahora adulto, le tiene miedo a la incertidumbre, le tiene miedo a los retos, le tiene miedo a los desafíos, pero él no sabe relacionar. ¿Por qué? Porque eso está oculto para él mismo, eso está inconsciente, ¿no? Entonces, lo que determina el comportamiento humano, dice Freud, es el inconsciente. Eso es lo que determina el comportamiento. Y ese inconsciente se formó en los primeros 5 años de vida. Por eso los psicoanalistas le dan mucha importancia a la infancia, ¿no? Cuéntame a ver cómo fue tu niñez, cómo te trató tu padre, cómo era tu padre, duro, represivo, cariñoso, cómo era, ¿no? Entonces, ellos le dan mucha importancia, ¿no? A ese periodo de la vida, ¿no? Y utilizaron diversas técnicas, ¿no? Uno, la interpretación de los sueños, ¿no? Otro, la hipnosis, pero el método principal es la asociación libre, ¿no? Que consiste en, primero, pedirle al paciente que hable sobre su vida, y si cuando está relatando, el paciente eh, se vuelve muy sensible con ciertas palabras, mi papá, ¿no? O mi mamá, mi infancia, ¿no? Entonces, en la segunda oportunidad se separa ese término que ha sido muy sensible para la persona, papá, infancia, juego, ¿no? Y se le pide que diga todo lo que se le venga a la mente, ¿no? Sin censura, 10, 20 palabras, ¿no? A eso se le llamó asociación libre. En esas 10 respuestas, esa es la expresión del inconsciente. Aparentemente no tendrían ningún sentido esas palabras, pero sí tienen un sentido. Por eso que el psicoanálisis utiliza el método interpretativo, siempre interpreta, ¿no? Pero esa interpretación que hace el psicoanálisis lo hace con su teoría, ¿no? Lo hace con su teoría. El aporte fue que creó la psicoterapia, ¿no? O sea, antes de Freud no había psicoterapia, es decir, ese método de hablar con el paciente y hacerle entender su problema, ¿no? No existía la psicoterapia. O sea, ¿qué es lo que existía? Eh, Existía choques eléctricos a la cabeza, existía baños de agua fría, eso es lo que existía, ¿no? Encierro, ¿no? Apareció Freud con el psicoanálisis y apareció la psicoterapia, ¿no? Entonces, ese es el gran aporte del psicoanálisis, ¿ya? Bien, entonces ese es el periodo de las escuelas, ¿no? O sea, había muchos paradigmas, ¿no? Demasiados paradigmas para entender al ser humano, ¿no? No nos poníamos de acuerdo, ¿no? Esa es la etapa de las escuelas. Que dice acá Vanessa, dice, profesor, buenas tardes, disculpe, ¿podría explicar que el insight, ¿no? Ah, ya, el insight es un aporte, ¿no? De Kohler. Kohler estaba experimentando con un mono, ¿no? Estaba experimentando con un mono y a ese mono
lo puso en un ambiente donde el mono había sido privado de alimento durante un día. O sea, entró a ese ambiente hambriento. Y en ese ambiente, en la parte de arriba, en el techo, había una cabeza de plátano. Y a un costado, en una esquina, había una vara, un palo. Entonces ese mono comenzó a saltar para agarrar los plátanos y no podía. Refunfuñaba, gruñía, caminaba, pisaba el palo, saltaba y no agarraba el- la cabeza de plátano. En eso, Kohler lo que hace es agarra la vara y lo pone en la misma dirección del campo visual del mono hacia la cabeza de plátano. Mono acá, cabeza de plátano allá, en la misma dirección del campo visual. En eso el mono mira la vara y luego mira la cabeza de plátano y en su cabecita se produjo una reconfiguración perceptiva, una reconfiguración perceptiva. Es decir, con ese mecanismo que se produce en la mente, el mono se le iluminó la mente y encontró la solución a su problema. Agarró la vara y comenzó a golpear la cabeza de plátanos. ¿Qué cosa había experimentado el mono? Insight, comprensión súbita, comprensión repentina. Entonces, Kohler eh, reflexionó y dijo, si el mono, siendo mono, aprende en su mente, con el insight aprende, ¿no? Con mayor razón el ser humano, ¿no? Entonces, este experimento permitió que los psicólogos le dieran importancia, ¿no? ¿Qué pasa en la mente cuando las personas aprenden, ¿no? Y comenzaron a distanciarse ya de las teorías conductistas que solamente veían estímulo-respuesta a las teorías conductistas, ¿no? O sea, el, el insight es como la llave que abrió la puerta para los estudios cognitivos, ¿no? Porque le den importancia a la mente, a los procesos mediadores, ¿no? Y en los seres humanos también hay insight, ¿no? A veces eh, un ejemplo famoso de insights es el de Arquímedes, ¿no? El de Arquímedes, que era un matemático griego que dice que estaba 3 días con un problema matemático y no podía resolverlo, ¿no? Hasta que un día estuvo en su casa, en la bañera, bañándose, y en eso que se está bañando, dice que como por arte de magia le viene la solución al problema que estaba tratando de solucionar y se emocionó al encontrar la solución y salió corriendo a la calle desnudo gritando Eureka, Eureka, ¿no? Ese es el insight, ¿no? Así es. Ya, ya, Vanessa. ¿Quedó claro lo de las escuelas, Eloy? ¿Alguna pregunta?
Profesor, buenas tardes. Buenas ¿Podría tardes. explicar la pregunta uno de los ejercicios de clase, por favor? ¿Por qué Ya, la alternativa y la letra E? perfecto. Ya. Entonces, la pregunta uno nos está pidiendo relacionar, ¿no? Nos está pidiendo relacionar las escuelas funcionalista, gestáltica y psicoanalítica. Eh, l- la A, la A dice, Pedro prefiere indagar sobre cómo se puede aprender mejor y y utiliza test para evaluar este aspecto. El tema de objeto de estudio sobre el aprendizaje o aprender es propio de la escuela funcionalista, ¿no? ¿Quiénes utilizaron primero los test mentales? Los funcionalistas, ¿no? Entonces, la A se relaciona con la escuela funcionalista. Y profesor, disculpe, ¿por qué no podría ser gestálica? Ah, ya. Eh, Porque la gestal solamente, y la gestal considera que la mente se forma a través de la percepción, ¿no? Para ellos la clave de todo es la percepción. Entonces acá, como no están hablando nada sobre percepción, no habla nada sobre percepción acá, ¿no? Entonces la descartamos, ¿no? Si dijera, pues bueno, hay una experiencia de cierre, tiene que haber una experiencia de cierre. El cierre es una ley de agrupación de estímulos, ¿no? Eso es gestáltico. O hay, o esa persona entendió su problema, por qué su papá mm, ya no le habla, porque hizo insight, ¿no? Y entendió por qué su papá ya no le habla, ¿no? Entonces, ese sí es gestáltica. Ahí sí es gestáltica, ¿no? O sea, hay que ver si en los casos que nos presentan están implícitos los conceptos de esa escuela, ¿no? Si no están implícitos los conceptos de esa escuela, la descartamos, ¿no? A lo que acá en la C, sí, pues, ¿no? Acá ya es muy claro, ya, demasiado evidente, ¿no? Dice, Arturo ve las manchas que hay cerca de las paredes de la iglesia cercana a su casa e interpreta que son manifestaciones de algún santo. O sea, le da esa interpretación perceptiva, ¿no? A esas manchas, gestáltica. Y la B dice, Juana está segura de que su incapacidad de recordar gran parte de su infancia se debe a los maltratos recibidos en esta edad, ¿no? El psicoanálisis señala que nuestro comportamiento actual como adultos se debe a nuestras experiencias en la etapa infantil, ¿no? Como que la etapa infantil nos marca para toda la vida, ¿no? ¿No? La forma como nos trató papá, cómo nos trató mamá, si fueron duros, exigentes, represivos, o fueron cariñosos, amorosos, ¿no? Entonces, esto sí es psicoanalítico. Entonces, la alternativa sería 1A, 2C, ¿no? 1A, 2C, la E. Ahí está. Profesor, ¿podría explicar también la pregunta número 5, por favor? Ya, la 5. Dice, en un centro poblado amazónico se ha identificado que el VIH, ¿no? Se viene incrementando de manera alarmante en la población adolescente, por lo que el alcalde ha planteado la contratación de un psicólogo raya para que evalúe la problemática y proponga actividades orientadas a la prevención y disminución de este problema en la comunidad, ¿no? Entonces, acá nos están pidiendo qué psicólogo
qué área de la psicología y qué psicólogo sería el más indicado para que haga ese trabajo, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. Y el único psicólogo que trabaja con personas que, que están sometidas a una condición social, ¿no? Es el psicólogo justamente social, ¿no? ¿Por qué? Porque el comportamiento cambia cuando una persona está sometida a una condición social. Mucha gente dice, ¿y por qué esa señora, esa madre de familia no se separa de su pareja maltratadora, abusiva? ¿Por qué no se separa? Está aguantándolo ese tipo, ¿no? ¿No? Esa mujer víctima de violencia de género está sometida a una condición social, la violencia, la violencia. Y su psicología cambia. Ya no es la misma psicología de cualquier otra mujer, ¿no? Incluso hasta la puede defender a su propio maltratador, ¿no? ¿No? ¿Quién estudia esos perfiles psicológicos de personas que están sometidas a una condición social? El psicólogo social, ¿no? En este caso, en ese poblado, a las personas con VIH, ¿no? Con VIH, ¿cuáles son sus perfiles de riesgo de estas personas, ¿no? ¿Cómo es que se llegaron a contagiar, ¿no? Si están teniendo una actividad sexual promiscua. Y entonces sacar todas esas características, todo ese perfil y poder trasladarlo a la población para prevenir, ¿no? Para que no se sigan contagiando más, ¿no? Entonces, esa es la labor del psicólogo social, ¿no? El psicólogo social también trabaja con chicos que están metidos en pandillas, ¿no? Los, ¿cómo se les llama a estos chicos que, que participan en pandillas? Pues de 30, 50 muchachos, ¿no? Es el psicólogo social también, ¿no? Y profesora, ¿en qué caso podría haber sido psicólogo clínico? El psicólogo clínico es cuando al psicólogo clínico le interesa ya la persona individual, solita, ¿no? Este, y esa persona tiene que estar pasando por problemas emocionales muy, muy severos, ¿no? Problemas de ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima, ¿no? O sea, todo lo que sea alteraciones y trastornos emocionales lo ve el psicólogo clínico, ¿no? Problemas de personalidad, esa persona es una persona impulsiva, ¿no? Explosiva, ¿no? O es una persona paranoide, todo lo que sean trastornos de personalidad también lo ve el psicólogo clínico, ¿no? O sea, solamente le interesa al sujeto solo, ¿no? Con su problemática. Y siempre y cuando esta persona no pueda manejar sus problemas, ¿no? Emocionales, personales, ¿no? Esa es la labor del psicólogo clínico. Y de la educativa y organizacionales depende el lugar donde se desarrollan, ¿no? Como educativas en Claro, instituciones y la organizacional creo que es el trabajo, ¿no? Donde trabajan claro, siempre. claro. En la educativa, al psicólogo educativo lo que le interesa más es los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, el alumno cómo aprende, qué dificultades tiene para aprender, ¿no? Ese niñito de primer grado de primaria, ¿por qué no puede aprender la lectoescritura? Qué le falta ahí para aprender la lectoescritura? ¿No? Esa es la labor del psicólogo educativo. O ese niño que tiene habilidades diferentes, ¿no? Niños autistas, niños con síndrome de Down, niños con retardo mental, ¿no? Esa es parte también de la psicología educativa, la educación especial, ¿no? ¿No? Profesora, También, ¿sí? ¿podría ayudarme también con la pregunta número 7 de clase, por favor? Ahí tengo Ya. dudas en la clave. Dice, en una empresa petrolera
se viene aplicando con éxito un programa de relajación para reducir los niveles de ansiedad y estrés en sus trabajadores. Este programa fue desarrollado por una consultora especialista en psicología aplicada. Con relación a este programa de relajación y los métodos de investigación, señala el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Ya, acá ya nos están diciendo que están aplicando una investigación, ¿no? Un programa, pero bajo el método experimental. ¿Por qué? Porque el método experimental es método experimental porque utiliza una variable independiente y una variable dependiente. Y la variable independiente siempre es la que se manipula. Se puede manipular la variable independiente, ¿no? En este caso, los programas, todo lo que son programas se manipulan, porque el programa es procedimiento. Programa de lectoescritura, ¿puedo manipularlo? Sí lo puedo manipular, ¿no? Programa de enseñanza, también lo puedo manipular, ¿no? Programa de relajación, también. Respira más lento, respira más rápido, ¿no? Puedo manipular. Entonces, ya, esto es experimental. Vamos a ver qué cosa dice, pero ya acá me está dando una idea ya. Uno, la comprobación de la efectividad del programa se realiza a través de la aplicación del método. Claro, sí, sí, esto es correcto. Esto es correcto. Acá tenemos variable independiente, programas de relajación. Este es el programa, la variable independiente, la que puedo manipular. Variable dependiente, el efecto, causa, efecto. Acá tenemos el efecto. Niveles de ansiedad y estrés, ¿no? Esta es la variable dependiente. Ya. 2. Antes de su aplicación en la empresa, el programa se administró a un grupo experimental y a un grupo control. El programa, o sea, la variable independiente, nunca se aplica al grupo control, solamente al grupo experimental. No tendría sentido de aplicar al grupo control. El grupo control es para chequear, ¿no? Si la mejora sea debido realmente a mi programa, porque si el grupo experimental mejora, supera su problema y el grupo control sigue con su problema sin haberles aplicado el programa al grupo control, quiere decir que mi programa es exitoso, es efectivo. Por eso necesariamente tiene que haber grupo control. Y ese grupo control no se debe aplicar la variable independiente, ¿no? Pero acá dice que se está aplicando en los dos, experimental y control. Entonces está invalidada ya. Se invalida porque en el método experimental no se aplican los dos, ¿no? Ya. 3. El programa de relajación es la variable manipulada. Muy bien, claro, es la que se manipula, la relajación. La variable independiente siempre se manipula, ¿no? Es como el biólogo, el químico, ¿no? Ellos dicen, he encontrado una sustancia que cura esta enfermedad. ¿Cómo llegaron a eso? Con el método experimental. ¿Qué cosa hicieron? Esa sustancia, cuando la crearon, estuvieron manipulando sus elementos, ¿no? Su composición, un poquito más de esta sustancia, un poquito menos de esta otra sustancia, manipulando. Y la inoculaban en una célula enferma, ¿no? La inoculaban en una célula enferma para ver su efectividad, ¿no? Por eso, la variable independiente siempre se manipula, siempre se dosifica, ¿no? Ya. 3. El programa de relajación es la variable manipulada, ¿sí? Por la investigación. Por ello se denomina variable dependiente. No, pues, hasta acá está bien. Hasta acá está bien. Pero ya acá que dice que eso es variable dependiente, no, esa es variable independiente. Ya la está falseando, ¿no? Por lo tanto, la tachamos. La única correcta o verdadera es la 1. ¿Verdad? Falso, falso. ¿Verdad? Falso, falso, la E. Ya. No sé si Gracias, está profesor. Sí, todo claro. claro, profesor. Ya. Gracias.
¿Me Ya. podría ayudar con dos últimas preguntas, que es la 9 y la Sí, 10, por favor? a Si ver, no fuera mucho molesto. no, más bien no sé si hay alguien pendiente. No, no hay nadie pendiente ahorita. Ya, ¿cuál es las que están? La pregunta 9 y la pregunta 10, por favor, profesor. Ya. Dice así, ¿no? 9. Un profesor de estadística decide realizar una investigación raya en la única aula que dicta para establecer una relación existe, ¿no? ¿Qué relación existe entre la edad y el rendimiento académico? Acá ya tenemos las dos variables, ¿no? Edad es una variable y rendimiento académico es otra variable, ¿no? Y ya me está diciendo qué relación existe incluso, ¿no? ¿Qué relación existe? O sea, esos son señales para poder catalogar qué investigación es, ¿no? Dice, de sus alumnos. Recoge los datos respectivos, los organiza y somete al análisis estadístico. Ya, el método que utiliza estadística es el correlacional, ¿no? O sea, ya te está indicando que esto es una investigación correlacional ya, ¿no? Y llega a la conclusión que existe una relación significativa. Ya te está indicando que es correlacional. La, la investigación correlacional nos dice que si hay una relación entre dos variables, ¿no? Por ejemplo, habrá una relación entre inteligencia y rendimiento académico, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Cojo 100 alumnos, a esos 100 alumnos le aplico un test de inteligencia y voy a tener 100 puntuaciones de inteligencia, porque son 100 alumnos. Y al final del año veo sus, sus notas de fin de año, ¿no? Y aplico una técnica estadística para unir esas dos variables, esas dos puntuaciones, ¿no? Coeficiente intelectual y notas finales de año, ¿no? Y mira, la estadística, solamente para que sepas así nomás, ¿no? No necesitas ir más profundo. Aplico una técnica estadística y esa técnica estadística me va a dar un resultado de 0 a 1 punto. Cuando el resultado es de 0,66 para arriba, quiere decir que sí hay una relación significativa. Es decir, aquellos alumnos que tienen un buen coeficiente intelectual van a tener durante el año un buen rendimiento académico, porque están relacionados, están asociados. Es decir, hay una probabilidad de el alumno que tenga un buen coeficiente intelectual va a tener un buen rendimiento académico. Eso es lo que dice el método correlacional, ¿no? Ahora, en el método correlacional hay dos tipos de correlación. Una directa, por eso que te está diciendo acá, mira, ve, directa, te está ya dando otra pista más, ¿no? Directa, hay correlación directa y correlación inversa, ¿no? ¿Qué es la correlación directa? La correlación directa significa que si una variable sube, la otra también sube. Es decir, si estos chicos tienen mayor coeficiente intelectual, van a tener un mayor eh, o una mejor nota o una mayor nota, ¿no? También sube la nota, también sube la nota. ¿Cómo se llama esa correlación? Se llama correlación directa. Esa es correlación directa, ¿no? Eh, y la correlación inversa es cuando una variable sube, la otra baja. O una baja, la otra sube, ¿no? Esa es correlación inversa. Entonces, si acá me están diciendo que hay una relación significativa directa, ¿no? Entre las variables planteadas,
¿no? Entre estas dos variables. Por tanto, podemos afirmar que ya raya. Entonces, primero tenemos que encontrar la primera raya que tenemos que es una investigación correlacional ya porque nos está dando ¿no? La pista correlacional. ¿Cuáles son las que tienen alternativa correlacional? La C y la E. Pero acá me está dando la otra pista. Llega a la conclusión que existe una relación significativa directa entre las variables. Por lo tanto, podemos afirmar, si es directa, significa entonces que si una variable sube, la otra también tiene que subir. O si una variable baja, la otra también tiene que bajar. Entonces, ¿cuál es la alternativa que me está indicando eso? Entre la C y la E. La letra Entre C. la C, ¿no es cierto? Entonces yo marco esta inmediatamente. A menor edad, menor rendimiento académico. Esa es directa. ¿Ya? Sí, Esa es directa. profesor, gracias, porque mi docente había dictado otra clave y estaba en duda. Ya. Ajá. Y la 10, ¿no? La 10 dice, Lorena, al salir de la empresa donde desempeñaba como administradora, fue atacada por un grupo de vándalos, los cuales rodearon su vehículo, rompieron las lunas, tomaron todas las cosas de valor que encontraron y también el celular que llevaba sujeto en la cintura. Luego de este suceso, cuando conduce en las horas puntas, siente que le falta el aire y por ello varias veces detuvo su vehículo de forma intempestiva, ¿no? El caso de Lorena necesita de un profesional de la psicología raya, especializado ¿no? En raya, ¿no? Entonces, acá, en este caso, cuando es la aplicación ya del conocimiento psicológico, ya esa es psicología aplicada, ¿no? Acá no va a investigar procesos mentales, no. Acá tiene que aplicar para resolver el problema de la gente, psicología aplicada. ¿En qué campo? Como son problemas emocionales, en este caso son problemas emocionales, trastornos emocionales, ¿no? Porque ya está teniendo una fobia acá, ya está teniendo una fobia a la persona. Eso ya le compete a la psicología clínica, ¿no? Esa es psicología clínica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. ¿Y cuándo vendría a ser organizacional, profesor? Porque me dio un poco de confusión marcar organizacional o bien clínica. Organizacional es cuando interesa el comportamiento de un empleado dentro de su ambiente laboral. Es decir, por qué los trabajadores no están produciendo bien? ¿Qué cosa está pasando? ¿No? Este, hay problema de comunicación entre ellos, entre el gerente, los empleados y los obreros. Hay problema de comunicación, ¿no? O no tienen la misma visión. Todos no tienen la misma visión, ¿no? Esos temas son del psicólogo organizacional. O sea, ellos tratan de ver que las personas desarrollen todo su potencial en el trabajo, en su puesto de trabajo, ¿no? En su puesto de trabajo, ¿no? Eh, que puedan rendir, ¿no? Para para el puesto que han sido asignados, ¿no? Ellos, por ejemplo, evalúan, dicen, a ver, necesitamos, señor psicólogo organizacional, le dice el gerente, que usted me seleccione un contador, un cajero y un almacenero, ¿no? Entonces el psicólogo organizacional, ¿qué cosa va a hacer? Va a hacer primero un análisis de puesto. ¿Cuáles son las características psicológicas que se requiere para ser un buen cajero, ¿no? Aparte de las características técnicas, pues, ¿no? Que ya eso se sabe que, ¿no? Que debe tener estudios de repente en administración, ¿no? Eh, ya, a ver, eh, ¿qué es lo que hace un buen cajero acá? Un buen cajero es aquel que sabe trabajar bajo presión, no sabe trabajar bajo presión. Es una persona ordenada, disciplinada y es una persona respetuosa, ¿no? Entonces ya va sacando el perfil psicológico que se requiere para ese puesto, ¿no? Y comienza ya a seleccionar pues a todos los candidatos, ¿no? Y los pone ante situaciones simuladas, a ver cómo reaccionan, ¿no? Ante problemas que tiene un cajero, ¿no? Con el público, para ver cómo reaccionan. Y así los va seleccionando, ¿no?
Ese es el trabajo del psicólogo organizacional. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Ya. Acá ¿qué dice Margarita? Acá dice, profe, el enfoque psicodinámico deriva de la escuela psicoanalítica. ¿Está Margarita? A ver, vamos a ver, sí está Margarita. Sí, profesor. Ah, ya, ya, muy bien, Margarita. Disculpa más bien que no te haya visto. Eh, No se preocupe. Margarita, lo que pasa que la escuela, el enfoque psicodinámico eh, es como una corriente donde están varias teorías. Todas están de acuerdo en algo que es común, como que el comportamiento está determinado por el inconsciente, ¿no? O sea, el inconsciente es las primeras experiencias de vida que ha tenido una persona cuando era niño, ¿no? De repente papá era muy represivo, gritaba, avasallaba, ¿no? Sometía al hijo, ¿no? Y, y cuando tenía 4 años, 5 años, ¿no? Y después ese niño, cuando ya es adulto, eh, tiene miedo a la figura de autoridad. Cuando está con su jefe se pone nervioso, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona no ha resuelto sus problemas con la figura de autoridad que ha sido su padre, ¿no? Y, o sea, evita a su jefe, ¿no? Evita, cuando su jefe es abusivo, ponerle límite también al jefe, ¿no? ¿No? Entonces, allí está actuando el inconsciente, ¿no? ¿No? Esas heridas del pasado que se vuelven a repetir en el presente, ¿no? Cuando ya es adulto. Entonces, el enfoque psicodinámico le da importancia al inconsciente como determinante del comportamiento, ¿no? Y, y en eso todos están de acuerdo. Sin embargo, discrepan con Freud en que Freud consideraba que ese inconsciente está, está, digamos así, eh, influido, determinado por la libido, por el impulso sexual. Freud creía en eso, ¿no? Que el combustible, el motor del inconsciente es el placer, el impulso sexual, la libido, ¿no? Recuerdan ustedes que Freud hablaba de esas etapas de la libido oral, que todo el niño se lleva toda la boca, ¿no? Anal, fálica, ¿no? Todo tiene que ver con el placer, con la libido, ¿no? En cambio, ¿no? En cambio, vamos a ver por acá. En cambio, hay otras teorías que están de acuerdo con el inconsciente, pero no están de acuerdo con Freud en que la libido, el impulso sexual, sea determinante. Por ejemplo, esta mujer, Karen Horney, ¿no? Ella decía, no, lo sexual no es determinante, sino los mensajes culturales que se les difunde a los niños, ¿no? Si tú a un niño le dices, pues bueno, que el hombre tiene que ser así duro, recio, macho y no debe llorar, y la mujer tiene que ser frágil, suavecita, delicada, maternal, esos mensajes son los que al final quedan como un chip en ese chico, ¿no? Y no es lo sexual, sino los mensajes ideológicos, ¿no? Que la familia, los padres le dan a sus hijos, ¿no? Lo que determina realmente su comportamiento ulterior, ¿no? ¿No? Entonces, eh, pero están de acuerdo que es el inconsciente, están de acuerdo que es el inconsciente. Por ejemplo, Adler creía en el complejo de superioridad, complejo de inferioridad, ¿no? Y así. O sea, en el enfoque psicodinámico hay varias teorías, ¿no?
que han sido discípulos de Freud, pero que han discrepado con el maestro, ¿no? Pero ¿en qué están de acuerdo? Están de acuerdo en que el inconsciente es la fuerza motriz del comportamiento humano, ¿no? Eso es, en eso están de acuerdo, ¿no? Y que las personas que sufren, las personas que tienen problemas es porque ellos no han resuelto sus conflictos de su niñez, ¿no? De su pasado, no lo han resuelto, ¿no? No han resuelto sus traumas, sus conflictos, ¿no? No sé si está claro allí, Margarita. Sí, profesor. Ah, y otra pregunta, ¿cómo se ordenarían las escuelas psicológicas según lo, o sea, según lo que, como lo que, donde estamos centrados más en lo observable y luego hasta lo más subjetivo? O sea, sería Ah, ya, primero ya. el cognitivismo. Ajá. Tú te refieres más al método de la escuela, ¿no? Al Sí. método de la escuela. Este, eh, si podríamos decir las escuelas un poquito más subjetivas, ¿no? Son el psicoanálisis, pues, ¿no? El psicoanálisis, porque el psicoanálisis no somete a experimentación ninguno de sus postulados, ¿no? El psicoanálisis es más subjetiva. La gestal también más subjetiva, ¿no? No somete a análisis experimental, ¿no? Son más subjetivas, eh, em, el humanismo, ¿no? El humanismo también es bien subjetivo porque es interpretativo nada más. Los enfoques, las escuelas que se orientan ya de manera más objetiva, que utilizan el experimento para conseguir información, ahí ya tenemos el conductismo en primer lugar, pues, ¿no? El conductismo, la reflexología también utiliza la experimentación, ¿no? Este, ¿quién más? Ahí el cognitivismo también, el cognitivismo también utiliza la experimentación, ¿no? Entonces, esas son, así si quisieras tú clasificarlas, ¿no? Ah, ya, profesor, gracias. Ya. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Podría explicar un poco la 7, por favor? La pregunta 7. Ya, perfecto. Ya. Entonces, en la pregunta 7, dice, en una empresa petrolera se viene aplicando con éxito un programa de relajación para reducir los niveles de ansiedad y estrés en sus trabajadores. Cuando tú ya ves en un ejemplo, cuando ves un ejemplo, perdón un ratito, voy a cerrar la puerta. Luna. Entonces, cuando en un enunciado tú ves ya que están utilizando, ¿no? Como una de las variables un programa, dice programa de relajación. Los programas son procedimientos, todos los programas son procedimientos. Y un procedimiento es una acción que tú puedes modificarla, dosificarla, intensificarla, bajarle, ¿no? Por ejemplo, dices programa de lectoescritura. ¿No? Tú en ese programa asocias letras con imágenes para que el niño aprenda mejor, ¿no? Y eso lo modificas. Programa de relajación.
en el programa de relajación, de respiración, puedes hacer que la persona tome aire lentamente o de manera rápida, ¿no? O sea, puedes alterar, ¿no? Eso es lo que tienen los programas, que se pueden manipular. Y si se puede manipular, entonces ya eso es un criterio para un método experimental. ¿Por qué? Porque en el método experimental, la variable independiente, que es la causa, se manipula para ver su efecto en la variable dependiente, ¿no? En este caso, para ver el efecto en la ansiedad y el estrés en los trabajadores, ¿no? Entonces, acá tenemos una variable que sería la variable independiente. Esta es la variable independiente porque la manipulas, porque es la causa. Y acá tienes tú los niveles de estrés, de ansiedad y estrés. Variable dependiente, porque ahí tengo que aplicar el programa, ¿no? En esas personas con ansiedad y estrés. Y voy a ver los efectos ahí, ¿no? Entonces ya te está orientando que esto es método experimental. Sigues leyendo. Este programa fue desarrollado por una consultora especialista en psicología aplicada. Con relación a este programa de relajación y los métodos de investigación, señala el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes proposiciones. 1. La comprobación de la efectividad del programa se realiza a través de la aplicación del método experimental. ¿Esto es verdad o falso? ¿Verdad? Verdad, ¿no es cierto? Claro, porque ya te lo está diciendo acá, ¿no es cierto? Es verdad, ¿sí? Bajo el método experimental. 2. Dice, antes de su aplicación en la empresa, el programa se administró a un grupo experimental y a un grupo control. La variable independiente, en este caso el programa de relajación, ¿qué cosa dice la teoría? Dice que para que sea experimental, la variable independiente solamente se aplica al método, al grupo experimental, solamente al grupo experimental y nunca al grupo control, porque el grupo control va a ser como una referencia para ver si mi método funciona o no funciona. O sea, si yo tengo 5 chicos ansiosos, ¿no? Mi grupo experimental, 5 chicos ansiosos. Tengo aparte otros 5 chicos ansiosos, nerviosos, mi grupo control. Durante un mes, a esos chicos, a esos 5 chicos de mi grupo experimental, les enseño a relajarse. Durante un mes, les enseño a relajarse, ¿no? Todos los días. Y a esos otros 5 chicos del grupo control, durante un mes, no le aplico mi programa. Los dejo ahí con su ansiedad. Y después de un mes, voy a evaluar si esos 5 chicos de mi grupo experimental que les apliqué durante un mes el programa de relajación ya controlan su ansiedad, ya no les perturba su ansiedad. Y el grupo es control, donde no se aplicó nada. Esos 5 chicos siguen con su ansiedad, incluso están peor. Entonces yo ya digo, concluyo que mi programa de relajación sí es efectivo, sí reduce, ¿no? La tensión, el estrés, ¿no? Entonces, al grupo control nunca se le aplica la variable independiente porque sirve como una referencia. Y acá en la 2 está diciendo que se aplicó tanto al grupo experimental como al grupo control. Entonces, no calza como método experimental, ¿no es cierto? No calza. Ya la está invalidando ya, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ajá. Porque acá dice, mira, se administró a un grupo experimental y a un grupo... No tenía por qué aplicarlo al grupo control, solamente al grupo experimental. Pero acá como está diciendo que también al grupo control, entonces ya esto es falso. Y 3 dice, el programa de relajación es la variable manipulada. Sí, efectivamente, el programa de relajación es la variable manipulada. Por ello se denomina variable dependiente. ¿Dependiente o independiente? Independiente, ¿no es cierto? No dependiente.
Acuérdate que el método experimental establece una relación de causa-efecto, causa-efecto. Si se golpea a una persona con un objeto contundente, ¿no? Le va a salir un chichón, sí o sí le sale un chichón, ¿no? Hay una causa, el golpe, hay un efecto, ¿no? La hematoma, el chichón, ¿no? Así se establece esa relación en el método experimental, ¿no? Entonces, el programa de relajación es la variable independiente, no la variable dependiente. Por lo tanto, esto es falso. ¿Verdadero, falso, falso? Respuesta correcta, la E. ¿Alguna pregunta? Profesor, una última pregunta, porque en el chat Bien. también le enviaron otra pregunta. ¿Podría decirme unos ejemplos de asociación libre e introspección experimental? O sea, ¿de qué trata? Ah, ya. 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 Como tú sabes, Sigmund Freud es el creador, fundador del psicoanálisis, ¿no? Y él decía de que la única manera de explorar el inconsciente no es a través de los sueños, la interpretación de los sueños, ¿no? No es a través de la hipnosis, sino que el mejor método para entrar al inconsciente de las personas es la asociación libre. Y esta asociación libre, ¿cómo se aplica? El psicoanalista le dice al paciente, cuéntame cómo fue tu infancia, cómo te trató tus padres. Y el paciente comienza a contar, ¿no? Cómo fue su infancia, cómo su padre era un padre seco, distante, frío, como diría César Vallejo, ¿no? La felicidad, la alegría, ni mamá ni papá nunca me la enseñaron, ¿no? Así se quejaba César Vallejo, ¿no? Bueno, entonces, y en eso que está contando su vida, su infancia, el paciente, el psicoanalista nota que la persona se vuelve muy sensible, se quiebra cuando habla sobre su papá, cuando habla sobre su mamá, o cuando habla sobre su hermano o sobre su infancia. Entonces, en una segunda etapa, el psicoanalista le dice, a ver, dime todo lo que se te ocurra en relación al término, a la palabra papá, sin censura, todo lo que se te ocurra, no importa groserías, ¿no? Y la persona puede decir 10, 20 palabras en relación al término papá, ¿no? En esas 20 palabras se está manifestando el inconsciente, dice Sigmund Freud. Pueden ser palabras que no están relacionadas, pero si llegamos a interpretarlas, sí van a estar relacionadas. Nada es gratuito, nada es por casualidad. No es que se me chispoteó esa palabra, ¿no? O sea, tienen relación, ¿no? ¿Por qué? Porque emitir una palabra sin censura, ya el super yo no tiene control, ¿no? Y puede salir del sótano de la mente, ¿no? Entonces, a eso se refiere con asociación libre. Ya. ¿Cuál era la otra? Introspección experimental. Ah, ya, introspección experimental. Es un método que utilizó el estructuralismo, ¿no? Recuerda tú que Wilhelm Wundt es un representante del estructuralismo y él es el que dio rango de ciencia a la psicología. ¿Por qué? Porque creó el primer laboratorio de psicología experimental. Eso se lo debemos a Wilhelm Wundt. Por eso a Wilhelm Wundt lo consideramos el padre de la psicología científica. Y mira, antes de Wilhelm Wundt, los psicólogos eran filósofos
Y como filósofos, ¿qué hacían? Reflexionaban, especulaban. Yo creo que las personas son así, porque son así, se comportan de esta manera, ¿no? Y podrían comportarse de esta otra manera. ¿Qué cosa era eso? Especulación. Pero vino Wilhelm Wundt y aplicó el método de las ciencias, de la biología, la química, la física. ¿Cuál es ese método? El método experimental. Pero él lo aplicó de una manera creativa. ¿Cómo así? Él comenzó a estudiar las sensaciones y entrenaba a los sujetos para que verbalicen sus sensaciones. Es decir, a un sujeto le colocaba, por ejemplo, objetos con colores, ¿no? Y le decía, ¿en qué momento estás captando tú ese color? Ese color rojo, ¿qué tan rojo es para ti? Eh, cuando tú captas ese color, ¿qué sensación te produce? Una sensación de relajación, de tensión, de incomodidad. Tendría que verbalizar las sensaciones placenteras o displacenteras que le provocaba ese estímulo, ¿no? Igual ocurría con estímulos auditivos, con estímulos táctiles. Entonces, ahí Wilhelm Wundt estaba obteniendo conocimiento, pero ya no es conocimiento especulativo, reflexivo, sino conocimiento producto de una experimentación, ¿no? Y a eso le llamó introspección experimental. O sea, los sujetos tenían que verbalizar su vivencia, ¿no? Tenían que expresar su vivencia, ¿no? O sea, a eso le llamó introspección experimental. ¿Se captó? Sí, profesor, gracias. Ya. Bueno, acá está una pregunta de Sofía. Dice, profe, disculpe, después puede hacer un esquema con la diferencia de las escuelas psicológicas. Las diferencias son claras, ¿no? Son básicamente tres, ¿no? Tres son las diferencias. Uno, objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de cada una de ellas? ¿No? El otro es el método de estudio, ¿no? Y bueno, algunas pueden tener similitudes respecto al método de estudio, ¿no? Algunos utilizan el método experimental, otras no utilizan el método experimental, ¿no? Y la tercera, el aporte, ¿no? El aporte, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, el estructuralismo estudia la conciencia, el funcionalismo, la función de la conciencia. ¿Para qué sirve la conciencia? La Gestalt, ¿no? Las leyes de la percepción, eso es lo que estudia la Gestalt. La reflexología, la actividad nerviosa superior, el cerebro, eso es lo que es el objeto de estudio de la psicología. El conductismo, la conducta como respuesta observable, ¿no? Ese es el objeto de estudio del conductismo. Y el psicoanálisis que acabamos de hablar, el inconsciente, ¿no? El método, ya hemos dicho, ¿no? El método experimental, el estructuralismo. El estructuralismo, básicamente, la reflexología, el conductismo, utilizan el método experimental. No hay otro método para ellos válido, solamente la experimentación, ¿no? El psicoanálisis, full interpretación. El psicoanálisis es pura interpretación, ¿no? Pura interpretación. Y el aporte ya, ahí está el aporte, ¿no? En el caso del estructuralismo, permitió adquirir el rango de ciencia a la psicología, ¿no? En el caso del funcionalismo, creó la psicometría, que es el fundamento de los test mentales, ¿no? Y en el caso de la Gestalt, aportó el concepto de insight, ¿no? Y en el caso del psicoanálisis, creó la psicoterapia, ¿no? Entonces, y en el caso de la reflexología, aportó
un mecanismo de aprendizaje que es el condicionamiento clásico, ¿no? Ese es básicamente. Esos tres parámetros nomás tienen que ustedes conocerlos, ¿no? Objeto de estudio de las escuelas, método y aporte, ¿ya? Ya, Sofía. Perdón, un ratito. Eli, llego a dormir, dice, saliendo a las 7, pero preguntan si viene cenando. Sí, por ahí no, dice que no, dicen por ahí que no. Muy bien, Sofía. Buen viaje. Ya, correcto, correcto. A ver, envíala, envíala. Ya, perfecto. Ya. No sé si tendrá del 2020. ¿Te refieres a más preguntas? ¿Más preguntas? ¿A eso te refieres?
Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría hacer la pregunta 7, por favor? Claro, por supuesto, vamos con la pregunta 7 entonces. Ya. Justo acá está marcadita. Vamos a quitarle lo que está marcado. Ya, dice, en una empresa petrolera se viene aplicando con éxito un programa de relajación para reducir los niveles de ansiedad y estrés en sus trabajadores. Este programa fue desarrollado por una consultora especialista en psicología aplicada. Con relación a este programa de relajación y los métodos de investigación, ya tenemos que saber que son el método descriptivo, correlacional y el experimental, ¿no? Señale el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. La comprobación de la efectividad del programa se realiza a través de la aplicación del método experimental, verdad o falsedad. Cuando te viene ya en una investigación el término programa, ¿no? Los programas, todos los programas son procedimientos, pasos que hay que dar. Y si son pasos y son procedimientos, se pueden alterar. En vez de hacer el paso número 2, hago el paso número 1, ¿no? O ese paso número 1 lo intensifico más, ¿no? Entonces, si se puede manipular, dosificar, alterar, entonces esa es una variable independiente. Y si es una variable independiente que se puede modificar, alterar, dosificar, ya entonces estamos hablando de un método experimental, ¿no? Entonces ya te está dando la respuesta, ¿no? Acá ya tenemos entonces, este sería, ¿no? Acá está, una variable independiente, ¿no? Acá vamos a ponerle dibujo, acá. Entonces, este ya es una variable independiente. Y la variable independiente siempre es la causa, ¿no? Las variables independientes son las causas, ¿no? La causa, ¿no? La causa. Y los niveles de estrés, de ansiedad y de estrés, ese es el efecto. Y si es el efecto, entonces es la variable dependiente, porque allí se va a observar mi programa, ¿no? En los chicos que tienen ansiedad y estrés, voy a aplicar mi programa, ¿no? Entonces, este es variable dependiente. Variable dependiente. Por lo tanto, este es el efecto. El efecto. El efecto, ¿no? Ya. Y la primera proposición dice, la comprobación de la efectividad del programa se realizará a través de la aplicación del método experimental. Sí, correcto. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque es un método experimental, ¿no? 2. Antes de su aplicación en la empresa, el programa se administró a un grupo experimental y a un grupo control. La variable independiente, el programa de relajación en un método experimental no se aplica al grupo control, porque el grupo control es un grupo de referencia para compararlo. La variable independiente, el programa de relajación, se aplica solamente al método experimental, perdón, al grupo experimental, solamente al grupo experimental. Es decir, de repente cojo yo 5 chicos ansiosos y es mi grupo experimental. A ellos durante un mes les enseño el programa de relajación. Y escojo paralelamente otros 5 chicos ansiosos, nerviosos, y a esos 5 chicos va a ser mi grupo
control. Durante un mes no les voy a aplicar ningún tratamiento. Los voy a dejar con su ansiedad para compararlo, pues. Al terminar el mes, yo tengo que comparar. A ver, si mi grupo experimental que le apliqué el programa de relajación han superado su ansiedad, su estrés, ¿han superado? Y si la han superado y el grupo control sigue igual o sigue peor, entonces mi programa sí es efectivo, sí es efectivo. Ya, entonces acá no se aplica al grupo control, no se aplica. Por lo tanto, acá dice que sí, por lo tanto esto es falso, pues. Esto es falso. 3. ¿El programa de relajación es la variable manipulada? Sí, efectivamente, por el investigador. Por ello se denomina su denominación de variable dependiente. La variable que se manipula no es la variable dependiente, sino la variable independiente. Entonces, esto lo está ya falseando, lo está falseando ya. Hasta acá estaba bien, pero acá lo está falseando, por lo tanto ya es falsa. Entonces, verdadera, falsa, falsa, ¿no? La E. ¿Se entendió? Profesor, ¿y cómo puedo decir que es un método experimental? Allá. Acá, mira. Este lo de acá. El método experimental quiere establecer siempre una relación de causa-efecto. Eso es lo que busca el método experimental. Si presento la variable A, se va a presentar la variable B. Es como si dijera, si una persona es golpeada con un fierro contundente, ¿no? Variable A, sí o sí le va a salir un hematoma, sí o sí le va a salir un chichón, variable B, efecto, ¿no? Entonces, esa es la relación siempre que quiere establecer el método experimental, ¿no? Y este método experimental en psicología viene de la física, la química, la biología, ¿no? Cuando una persona dice, un biólogo, un químico dice, he encontrado una sustancia que cura una enfermedad. ¿Qué ha hecho esa persona para decir que ha encontrado esa sustancia que cura la enfermedad? Esa persona a esa sustancia, para encontrarla, ha tenido que manipularla, agregarle un poquito más de algunos elementos, quitarles a la dosis de algunos otros elementos, manipular, hasta encontrar la fórmula ideal, ¿no? Esa es la variable independiente. Esa sustancia la aplica a una célula enferma y observa en esa célula enferma, ¿no? El efecto de la aplicación de esa sustancia. La célula enferma sería la variable dependiente, ¿no? Y durante un mes, con un tratamiento y células enfermas, sin tratamiento, y al final llega a la conclusión si su sustancia cura o no cura. Ese es el modelo experimental en ciencias exactas. En psicología es igual, en psicología es igual, ¿no? Acá está el ejemplo de la técnica de relajación, ¿no? La técnica de relajación, variable independiente. Variable independiente. Cojo dos grupos, grupo control y grupo experimental, ¿no? Grupo control y grupo experimental. En el grupo experimental aplico la variable independiente. O sea, son chicos ansiosos, nerviosos, tensos. Durante un mes les enseño yo a relajarse. La respiración diafragmática, o acá en este dice la respiración progresiva de Jacobson, ¿no? Y al grupo control, otros 10 chicos ansiosos, nerviosos, pero a ellos sí no les aplico la variable independiente, ¿no?
o el programa de tratamiento. Pasa un mes y yo veo, a ver, estos chicos, 10 chicos que durante un mes aprendieron a respirar, ¿han superado la ansiedad, el estrés? ¿Lo han superado? Y este grupo control sigue igual o peor todavía. Entonces yo concluyo que sí, mi programa de relajación sí causa una reducción de la ansiedad y el estrés. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Aplicando el método experimental, ¿no? Así se aplica el método experimental, ¿ya? Ok, profesor, gracias. Ya. Ah, ya, acá está. eh, Roy, ¿cuál era tu pregunta, Roy? Acá está la pregunta de Afuso, ¿no? Afuso Morales Luz. Profesor, buenas noches. ¿Me podría explicar la escuela reflexológica? Ya. Escuela reflexológica. Ya. Mira, la escuela reflexológica con su representante Iván Pablo dice que la psicología, postulaba que la psicología para hacer ciencia no debe estudiar la conciencia, ¿no? Ni la conducta. Lo que debe estudiar es el cerebro, la actividad nerviosa superior. Es decir, en el cerebro hay neuronas y las neuronas se comunican entre ellas por procesos de excitación e inhibición, ¿no? O sea, excitación, la información pasa rápido por las neuronas, excitación. Inhibición, la información pasa lento por las neuronas. Y hay sistemas nerviosos rápidos y lentos. Por eso que la reflexología hablaba de temperamento. Y la reflexología decía, la psicología, para hacer ciencia, tiene que estudiar esas reacciones del sistema nervioso. Y esas reacciones las tiene que estudiar en laboratorio, primero con animalitos, con perros, gatos, ¿no? Y esos resultados extrapolarlos al ser humano. Por eso que ellos, en este caso, los reflexólogos, ¿no? Em, Identificaron que habían 4 tipos de temperamentos, ¿no? El sujeto fuerte, ¿no? O sea, sus procesos de excitación y visión son fuertes, son equilibrados, ambos procesos son equilibrados, ¿no? Y algunos son lentos, otros son rápidos. Los tipos de temperamento, ¿no? El flemático, el sanguíneo, el colérico, ¿no? Y eso lo encontraron en los perros, ¿ah? Y eso igual se sucede en el ser humano, decían ellos, ¿no? Se puede extrapolar al ser humano, ¿no? ¿Y eso de dónde viene? ¿De la mente? No, del sistema nervioso, de ahí viene. Hay que estudiar el sistema nervioso, ¿no? Entonces, incluso Pavlov experimentaba con perritos en donde eh, él explicaba que los conflictos que tiene el ser humano, también los tiene el animal y reproducía conflictos de manera experimental en el animal. Por ejemplo, asociaba, un estímulo, por ejemplo, un círculo, ¿no? Un círculo con choques eléctricos, ¿no? En la base de la jaula del animal, ¿no? Choques eléctricos y el círculo. Y luego presentaba una elipse, una figura elíptica, ¿no?
Y cuando presentaba la figura elíptica, al perro lo premiaba, le daba alimento. ¿Y qué hacía después Pavlov? Iba, eh, em, digamos así, presentando un estímulo que no se sabía si era un círculo o si era un elipse. No se sabía. O sea, el perro no sabía si realmente era círculo o era elipse. Y el perrito entraba en crisis. El perrito entraba en confusión. El perrito entraba en conflicto. Y dice que de esa manera Pablo los neurotizaba a los perros. Los perros gritaban, aullaban, defecaban, ¿no? No sabían si le iba a llegar el pan o si le iba a llegar un choque eléctrico, ¿no? Igual sucede con los seres humanos, decía Pablo. Igual sucede con los seres humanos, ¿no? Entonces, los descubrimientos en el laboratorio con los animales se puede extrapolar al ser humano, ¿no? Porque la reacción del sistema nervioso es la misma, ¿no? Entonces, esa es básicamente la propuesta de la reflexología, ¿no? Y su aporte fue, ¿no?, el condicionamiento clásico, pues, ¿no? Ese fue su aporte. Ah, ya, perfecto, Roy. Ah, era la pregunta 7. Ya, perfecto, perfecto. Ujú. Más bien, Luz de Los Ángeles. No sé si quedó claro o algo más que requieras ahí, que se quiera detallar, precisar. No, profesor, todo claro, gracias. Ya. Dice Roy, dice, profe, ¿tiene ejercicios extras? ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres extras, Roy? Ah, ya. Sí tengo, pero no, yo no puedo compartir eso, Roy. Solamente me tengo que abocar a las preguntas de este ciclo, del ciclo 2025-1, ¿no? La semana que corresponde, en este caso la semana 1, y cualquier pregunta que tú me hagas, cualquiera, eso sí, cualquier pregunta que tú me puedes compartir, una pregunta de otra academia, ¿no? Pregunta de otra institución, ¿no? De otro ciclo. Tú sí puedes preguntarme eso, pero yo no puedo compartir eso, ¿no? No. Sí, cualquier pregunta, Roy, que tú traigas, ¿ah? Que tú traigas. Ya, perfecto, perfecto, Roy. Tráete las preguntas que tú tengas, todas las que tú tengas. Ujú. Hasta en internet encuentras, ¿no? En internet encuentras bastante.